Bueno, Luciano, hoy vamos a analizar este paper científico, que es una encuesta de encuentros con entidades, experiencias ocasionadas por el DMT, dimetriptamina, inhalada, fenología e interpretación de efectos duraderos. Acá en este paper están involucradas varias facultades, por ejemplo, el Departamento de Psiquiatría, de Ciencias del Comportamiento, Facultad de Medicina de Johns Hopkins en Baltimore, Facultad de Trabajo Social de Ohio, Ohio State University de Columbia, Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, Baltimore, Departamento de Psicología, Universidad de California, San Diego, la Jolia, Estados Unidos, Departamento de Neurociencia de Facultad de Medicina de Johns Hopkins, Baltimore, Estados Unidos. O sea, acá intervienen varias facultades en este análisis científico, pero antes que nada vamos a empezar por la pregunta más simple. ¿Qué es un paper científico? Un paper científico es una publicación, dicha en castellano, ¿no? Una publicación que sigue ciertos formatos más o menos estandarizados. Arranca con un abstracto, con una introducción, el cómo se hizo, la conclusión. Por lo general, cuando uno hace una tesis, tiene que presentar un tipo de estudio en este formato, ¿no? Es un formato, digamos, bastante común en lo que es el ámbito de la ciencia, ¿no? De la mayoría de ellas. Podría haber alguna diferencia entre una especialidad y la otra, pero más o menos es lo mismo. Luego de la primera etapa, donde hay un abstracto, una somera descripción, después sí se entra muy en detalle de todo lo que es el desarrollo de este estudio, y finalmente se hace una conclusión que ya estuvo adelantada en la primera hoja, y luego sí un enorme recuento de bibliografía y material de consulta y en todo lo que se soporta este estudio. Es muy, muy importante saber que cuando uno va a hacer algún tipo de aporte que considera útil o nuevo, para hacerlo tiene que tener muy en claro cuál es el estado del arte en lo cual va a incursionar. ¿Qué significa el estado del arte? ¿Hasta dónde se ha llegado? Básicamente eso significa que si yo me pongo a estudiar sobre algo que considero que es nuevo, tengo que ver si alguien no lo hizo ya. Si no, estaría perdiendo el tiempo. Esto es parte del método científico, ¿no? O el método que utilizan los investigadores como primerísima etapa. Cuando uno tiene una idea de algo a desarrollar, lo primero que hace es buscar cuál es el estado del arte para ver si efectivamente lo que uno va a hacer no estuvo ya hecho, si aporta algo. Digo esto porque me tocó hacerlo ya. Me tocó hacerlo y era algo que es indispensable para que, por ejemplo, en el caso mío, aprobaran los fondos de investigación, ¿no? O sea, nadie te va a financiar en hacer algo, nadie va a pagar ni va a poner los recursos en una universidad, de una institución del Estado o privada, en algo que ya existe. O imagínate si después de que lo haces te das cuenta de que alguien lo hizo hace 4 años, ¿no? Sería muy poco serio. O sea que buscar cuál es el estado del arte es muy importante. Y eso te da el sustento, además, para luego apoyarte en las investigaciones que han hecho los demás y dar un paso más. Digamos, desde el punto de vista de lo que es la investigación científica, esto es
un método virtuoso, ¿no? Porque va hacia la continua mejora, ¿no es cierto? Y otra cuestión que también es importante, uno cuando hace este tipo de estudios, otra cosa que hace es sincerarse, es obligatorio que lo haga de alguna manera, en qué cosas considera que el estudio puede estar fallando o qué no se pudo hacer o cuáles fueron aquellas variables que quizás hay que tener mayor atención porque no se pudieron medir adecuadamente. En eso este estudio también tiene una sección al respecto. Después si quiere lo comentamos. Y básicamente, y lo que es muy importante, y siguiendo el método científico también, cuando uno se encuentra con este tipo de estudios, lo que uno debería hacer, el que lo lee, ¿no? Es decir, bueno, está hermoso, vamos a verificarlo, vamos a tratar de desafiarlo, ¿no es cierto? Entonces los que leen esto y quieren avanzar sobre esto y darle certeza, puede hacer un estudio, lógicamente lo más objetivo posible, y ver si es válido o no, y tomar, si es válido, y lo consideras válido, ya es parte del estado del arte, me imagino, que de lo que a futuro se puede realizar. Ajá. Y Eso, aparte esto fue publicado en la revista farmacológica, o sea que para estar publicado eh, ahí tiene que estar... lógicamente, tiene que seguir ciertos protocolos, ciertas formalidades. Este, ahí vos sabés que esos son centros donde se publican este tipo de estudios. Hay otros que me comentaba el otro día Gustavo, yo no los conozco porque no, hace muchos años que no me dedico a la investigación. De hecho fueron 3 o 4 años al principio de mi carrera profesional, luego ya no. Figuro en una publicación yo, como parte del Ah, qué staff. bueno. Un paper científico que yo creo que esto marca eh, una evidencia científica, porque estamos hablando de lo que es la ciencia, sobre la posibilidad de saber que existen entidades de origen alienígena. Pero no lo dice el ex ufólogo, como en mi caso, Pablo Cano o el grupo Buena Onda Visión. Acá están hablando científicos que hicieron una encuesta a personas que tuvieron experiencia con la ayahuasca, específicamente con la DMT. ¿Sí? Este paper dice, encuesta de encuentros con entidades, apariencias ocasionadas por el dimetiltriptamina inhalada, fenomenología, interpretación y efectos duraderos. Antes que nada, vamos a comenzar con el tema de ¿qué es el DMT? Bueno, el DMT es una molécula, es una amina, ¿sí? Que se genera. El paper habla de la ingestión por inhalación o por vía intravenosa de DMT directo. Entonces la encuesta está de alguna manera puesta sobre la ingestión. Pero esta molécula es una molécula que es endógena. O sea, nosotros tenemos la posibilidad que en ciertos estados poder generarla. Está muy ligada también a la serotonina, que también está originada en el cerebro. Y este producto particularmente se genera en la glándula pineal, donde hay una serie de bombardeos de moléculas orgánicas que se generan y generan de alguna manera en nosotros lo que habla y traduce de alguna manera el paper es la percepción ampliada de una realidad que es invisible a nuestros sentidos. Por eso se la dice que es extrasensorial. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué? Porque no lo vemos a través de nuestros ojos, es una conexión directa extrasensorial. Y nos permite, de alguna manera, ver aspectos de una multirealidad. La DMT es eso, la dimetiltriptamina
es un compuesto amínico de producción endógena. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la capacidad de producirlo. Se produce en estados muy altos de meditación, se produce en el nacimiento, los bebés ni bien nacidos tienen producción altísima de DMT, y se produce en los estadios de muerte. Entonces, esos son los lugares donde nosotros tenemos esa capacidad. Por supuesto que también se produce serotonina, también se produce otras moléculas, como por ejemplo la molécula del sueño, y el DMT lo que hace es justamente en la glándula pineal formarse, eso es lo ideal, o sea, no tomarlo de manera externa, sino la capacidad que tenemos los seres humanos de poder producirla, ¿sí? Para que de alguna manera desplace a otras moléculas y entrar en estados de amplios de conciencia de una realidad. Básicamente es lo que genera la DMT, por un lado, y se ha encontrado que hay otra molécula tan potente como la DMT, que también la podemos, de alguna manera, es endógena también, que es la bufotenina, ¿sí? Entonces, hay nuestra glándula pineal es una bomba de producción de este tipo de moléculas que nos amplían la percepción de una realidad. Y esto es justamente una de las cosas que uno está trabajando y estamos viendo con todo este tema. La posibilidad de entrar en ese mundo de una percepción ampliada que tiene mucho que ver con entidades que se manejan de manera autónoma. No es que las fabricamos nosotros con nuestra mente, sino que están y las podemos ver a través de la producción de estas moléculas en el cerebro. También están enzimas que están en la producción de estas moléculas, como las aminoxidasas, que el hecho de que se reduzcan esta aminoxidasa hace que esa DMT no se degrade y permanezca más tiempo. Esos son los estados ampliados de conciencia. Ajá. Lo que hace- sí. Este inhibidor, que es una pregunta clave del DMT, yo creo entendido, pues bueno, justamente te hago la entrevista a vos porque yo no soy químico experto, pero tengo entendido que la planta ayahuasca o la peyote ya tienen inhibidores corporados dentro. Ahora, una planta tiene una capacidad evolutiva de generar un psicoactivo y a la vez un inhibidor. ¿No? Pregunto, o sea, ¿existe esto? O sea, la planta tiene un inhibidor. Sí, la Eso planta tiene está comprobado científicamente, que se llama mono no sé cuánto, ¿cómo es? monoaminoxidasa. ¿Y cómo puede ser que una planta tenga ambos componentes? No, en realidad lo que hacen los que tienen estas experiencias de ayahuasca es combinar una planta que genera DMT, que es esa liana tan conocida, con otra que tiene esa aminoxidasa reducida. Entonces lo que hacen es tratar de alguna manera que cuando uno lo consume no se degrade, es algo que está en otra planta que genera que ni bien entra la DMT, nuestro cuerpo no genere esa aminoxidasa para degradar la DMT. ¿Para qué? Para que la experiencia sea más prolongada, porque si no la experiencia sería de minutos y con la disminución de la aminoxidasa que nosotros producimos de una manera defensiva, digamos, porque si no, ¿qué tendríamos? Estados permanentes de lo que le llaman a la gente esquizofrénica. Estaríamos viendo varias realidades a la vez, pero no inexistentes, realidades existentes, ¿sí? Estaríamos viendo
una distorsión de varias realidades. Buenas tardes, Gustavo Cía. Tanto tiempo para la audiencia. Tienen que saber que yo a Gustavo Cía sí lo conozco personalmente, hace más de 10 años. Sé en qué trabaja. Hemos compartido algunas, ¿cómo se llama? Cosas nocturnas, avistamientos nocturnos, y ya lo conozco, esa diferencia de otras entrevistas. Así que, Gustavo Cía, muy buenas tardes. Hola Pablito, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a esta charla. Y bueno, un saludo grande a toda tu audiencia. Ok, acá en este caso yo lo convoqué a Gustavo porque él es licenciado en psicología, psicólogo profesional de la salud, y me pareció muy interesante que él desde su punto de vista analice unos papers científicos que ya veníamos haciendo análisis con otras personas. Entonces me parece muy importante. Vamos a empezar por el de Alan Davis, que es el de la Universidad Johns Hopkins, que dice así como encuesta, como encabezado. Encuesta de encuentros con entidades, experiencias ocasionadas por dimetiltriptamina inhalada. Fenomenología, interpretación de los efectos duraderos. Y acá hay una conclusión que dice, las experiencias de encuentros con entidades ocasionadas con dimetiltriptamina, DMT, tienen muchas similitudes con las experiencias de encuentros con entidades relacionadas con las drogas, como las descritas en contextos religiosos, de adopción extraterrestre y cercanos a la muerte. Aspectos de la experiencia y la interpretación produjeron cambios ontológicos y profundos duraderos en la cosmovisión. Gustavo, quiero que me des tu punto de vista como profesional de salud. El DMT es una psicoactivo alucinógeno o algo más real que la realidad. Yo creo que son las dos cosas. Esto es, eso es interesante. Esta es mi opinión desde mi profesión y también es mi opinión particular, en la cual dejo al colegio de psicólogos de lado, porque los psicólogos normalmente no trabajan con sustancias psicoactivas, pero como yo me formé en neurociencia, viste, también están neuropsiquiatras, están psiquiatras, están obviamente farmacólogos. Lo importante de entender es cuál es la función o qué es lo que produce estas sustancias psicoactivas dentro del cerebro. No voy a entrar con el tema de los receptores, porque uno de los receptores que justamente a los que se asocian es la serotonina. Y hay una gran cantidad importante de serotonina en el cerebro, pero no es el único lugar. Mucha gente no sabe que en el intestino hay mayor cantidad de serotonina que en el resto del cuerpo. Por eso se lo Mira. llama el segundo cerebro. Pero, lo que se produce dentro dando el ejemplo un poco de la investigación, ¿no? Cuando se produce a nivel inhalado, a nivel inyectable, se produce una concentración determinada a nivel sérico, que induce, ¿sí?, a una visión de los sujetos, una ideación. Esa ideación no necesariamente, y aclaramos esto, es alucinatoria plenamente o psicótica, como una especie de cuadro, a ver cómo lo podría explicar para que doña Rosa me entiende. O sea, lo que están viendo no es el producto de una disociación o de un brote esquizofrénico, necesariamente, ¿sí? Después entraremos a hablar, cuando sea necesario, del tema de la orina, en los metabolitos activos en la orina de los esquizofrénicos, que es un estudio que se hace en hospitales. Que ese metabolito activo también aparece en aquellos que ingieren o por distintas vías incorporan dimetiltriptamina. La importancia acá es los efectos posteriores, ¿sí? Lo que ven y los efectos posteriores. ¿Qué se ve usualmente y en estos últimos tiempos? En distintos tipos de experiencias, no solo en esta investigación, lo que se ven son entidades, y preferentemente entidades que hoy en el folclore tradicional se conocen como alienígenas, aliens, ¿sí? Y eso está muy presente. El contexto puede ser diferente, puede ser digamos, en un proceso de abducción, en una camilla, o puede ser simplemente en el contacto con esa entidad que les transmite un determinado conocimiento o produce un determinado estado de ánimo también, ¿no? Frente a esta situación, se produce temor. Ese temor también lleva a
pensar si el temor es producido por la experiencia en sí y por el impacto que produce la experiencia en el sujeto. Y después, el cambio que se produce, ese shock ontológico del que vos hablabas, es el cambio que produce la sustancia en relación con la experiencia, que no necesariamente, a mi modo de entender, es meramente interna. ¿Y por qué digo esto? Y esto me hago cargo yo particularmente, más allá de mi posición de profesional de la salud. Yo considero que hay dentro de el cerebro funciona como un software, ¿sí? Esto siempre lo hemos hablado, ¿no? Que tiene circuitos activos y otros inactivos. Nada más que a diferencia es solamente una corriente eléctrica que también los hace activar a estas sustancias neuroquímicas, genera, digamos, como nuevas vías neuronales y nuevos circuitos de comprensión. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando decimos esto? Estamos diciendo que habría que plantearse, por lo menos, la posibilidad de que esa sustancia provoque determinados efectos en el funcionamiento del cerebro, activando ciertas zonas de percepción corticales y de otro tipo que permitan acceder a una realidad que usualmente nos es tapada. Entiendo. Vos fijate acá en esta encuesta, que voy específicamente, acá yo la tengo en mano, ya Gustavo la leyó, habla de, digamos, etiquetas descriptivas para la entidad. Dice, 60% de las personas encuestadas, que son 2.500 personas aproximadamente, el 60% ve seres, autómatas, con personalidad propia. O sea, es un grado, un porcentaje muy alto, y de hecho, bueno, los más bajos son, por ejemplo, el elfo, que es un 14%, un gnomo, el 5%, hada, 8%, pero básicamente el 60% de las personas, prácticamente la mitad, han tenido encuentros con entidades alienígenas. Ahora, la pregunta que viene ahora, yo lo que estoy entendiendo, que hay una similitud entre los relatos de abducciones que la gente relata, o los mismos relatos de las personas en vigilia, la característica alienígena y las situaciones abductivas son muy, muy similares, para no decir idénticas, para hacer un poco más pisar la tierra, parecidas a las experiencias cuando se toma DMT en forma exógena o producida endógenamente. Es la misma situación. ¿Por qué será eso, Gustavo? Mirá, yo creo que hay una situación externa, un estímulo externo, ¿sí? Que reacciona a la ingesta de dimetiltriptamina en sus distintas variantes, ¿sí? O las variaciones, como por ejemplo la bufotenina, que es una sustancia que se conocía en la antigüedad porque las brujas besaban al sapo y la piel del sapo estaba llena de bufotenina y entraron en estado de trance. Ahora bien, ese trance produce una imagen, una ideación, un escenario, que es acorde a la época. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una época se veían demonios, en otra época se veían duendes, y hoy se ven aliens, porque la cultura de alguna manera está orientada a eso, pero es el mismo fenómeno y tiene, digamos, y tiene el mismo manejo. Ahora, ¿estamos hablando de algo que se produce adentro de la conciencia del sujeto? Sí y no. Yo creo que en la conciencia del sujeto se produce un estado en el cual se introducen determinadas cuestiones vinculadas a los mecanismos de los neurotransmisores que le dan el combustible para que ciertas áreas del cerebro se activen, ¿sí? Y se generen nuevas vías neuronales que amplíen el campo de la conciencia, desde el punto de vista de que el cerebro es un software, ¿no? Entonces, de golpe estamos enfrente de algo que nuestras concepciones no pueden identificar o no pueden estructurar, porque va más allá de esas concepciones que nosotros conocemos. Es mucho más potente, es mucho más misterioso, es mucho más grande eso a lo que nos enfrentamos. Y eso toma una forma determinada que nosotros nos permite poder lidiar con eso. Y los efectos importantes deben ser examinados en muchas otras investigaciones, pero me parece que, por ejemplo, doy una especie como de correlación con las experiencias chamánicas espontáneas que están dando vuelta por ahí, pero también con las experiencias cercanas a la muerte, o con toda situación en la cual se produce digamos, un fenómeno cumbre, ¿sí? Cumbre es un fenómeno estático, un fenómeno de alto nivel de conciencia, que curiosamente produce también la dimetil, porque la dimetil también se ha visto en mapeos topográficos que produce un nivel de atención, concentración y memoria muy importante, un nivel de atención plena, ¿sí? Que solamente, por ejemplo,
se han encontrado en episodios de mapeo topográfico sobre personas en un hospital que han sido, digamos, que han llevado o que han participado en una investigación en la cual la muestra eran sujetos normales, meditadores, lo que hoy se conoce como mindfulness, y abducidos. Y en los abducidos, la actividad de distintas partes del cerebro es mucho más intensa y sobre todo la cortical. Entonces, parecería ser que esta sustancia induce a recibir algo de información que antes no podíamos percibir. Y que de alguna manera esa información produce efectos en el sujeto de tal manera que provoca cambios de vida. Buenas noches, Cris. ¿Cómo estás? Muy bien, Gracias de nuevo por estar en esta segunda entrevista. Es un placer hablar con vos porque, bueno, creo que si tenemos que hablar con las experiencias de la toma de ayahuasca, creo que Cris Falconi es el más indicado, más por lo que sos, que sabemos que sos un profesional, que haces hipnosis, que sos un entrenador de tácticas militares de los militares ecuatorianos y que has tenido muchas experiencias en la selva de Ecuador con la toma de ayahuasca. En esta convocatoria, nosotros en privado con Cris hablamos sobre estos dos papers científicos que estuvimos analizando, más el trabajo de Strassman. Para hacerlo bien corto y resumido, o sea que hay una similitud entre lo que es la toma del DMT y los ámbitos de encuentros con alienígenas, encuentros en abducciones e inclusive en los ámbitos cuando se hace hipnosis, se ven lo mismo. O sea, que el DMT podría ser el revelador de la existencia de seres, de entidades alienígenas y las abducciones. Vos que has tenido mucha experiencia, ¿qué opinás de esto? Bueno, Pablo, para comenzar, como siempre te lo he dicho en las otras entrevistas, yo no quiero tener una verdad absoluta en esto, simplemente comparto humildemente mi experiencia, pero como bien explicas, mi experiencia ha sido cercano a gente que tiene un conocimiento profundo de esto, como son los Shuar, como la tribu Shuar, que son mis alumnos, que son soldados tibias. En el ejército ecuatoriano son personas de esta etnia que son escogidos para ser soldados de fuerzas especiales, sin dejar aparte toda su tradición milenaria que tienen, ¿no? Los Shuar eran conocidos como los jíbaros antes, que reducían la cabeza. Ellos tienen el famoso ritual del Natemamo, que es una conexión profunda con el ayahuasca. Y bueno, en mi libro yo cuento un poco la cercanía, como yo ingreso con ellos y cómo comienzo ese camino, ¿no? Y para hacer una correlación de lo que estamos hablando del DMT y toda esta cosmogonía o esta fauna intergaláctica que se puede ver quizás cuando se toma, la plasmo también en mi libro. Por eso en mi libro se llama Ayahuasca, el disco duro de los dioses, emulando quizás a una conexión, porque esta planta nos trae una conexión del espacio. En la mayoría de teorías se dicen que todos estos elementos, estas plantas, los hongos y demás, pueden haber venido del espacio, ¿no? Y hay un punto muy importante, que siempre lo pongo en las entrevistas. Cuando yo le pregunto a un chamán Shuar, le digo, ¿por qué se ven serpientes? Porque él decía, porque todos somos serpientes al comienzo cuando somos espermatozoides, de acuerdo a la cosmogonía de él, ¿no? Y él decía, yo le pregunto, ¿pero por qué? ¿Quién les enseña a hacer esta composición perfecta? Para que la gente entienda que la ayahuasca no es una planta, es una mezcla del natén y la chacruna que forman este caldo de cultivo, como por decirlo, que provoca estas visiones, porque no es alucinar, ¿no?
y para que ellos hayan aprendido a hacerlo tuvieron que caminar miles de años en la selva tratando de combinar una planta y la otra, por lo cual él decía que eso se lo enseñó Shaken, un ser del cielo. Como hemos visto en la mayoría de culturas, siempre el conocimiento viene de las estrellas. Entonces, hay una foto que yo tengo que el chamán está señalando al cielo, y él es cuando me está explicando esto, ¿no? Entonces, yo respeto mucho y siempre, aparte yo soy hipnoterapeuta, hago terapia de hipnosis, regresiones, como te lo he dicho, a veces un poco polémico lo que hablo. Yo creo que la hipnosis no tiene un fin terapéutico, ¿no? Pero sí es el camino a la regresión que lleva a encontrar el origen de los problemas que vienen atrapados en la línea temporal hasta una conexión con una línea espiritual, hasta la conexión con la interferencia de entidades no humanas, ¿no? Pero ante todo eso, yo siempre voy a respetar la visión pragmática de los médicos, los psiquiatras, siempre dejo ellos en la vanguardia, siempre respeto el conocimiento de ellos. Pero lo que yo puedo decir bajo mis experiencias propias, que yo nunca he alucinado con la toma de enteógenos, ¿no? Porque no solamente he tenido la oportunidad de tomar ayahuasca, sino varias plantas de poder, e incluso el famoso Datura, cuando estuve compartiendo con los Gurkhas en Nepal, en el festival del dios Shiva, a hacer un ritual con Datura. Pero hablemos de la ayahuasca. Dicen que alucinar es como un delirium tremens, de un elefante rosado, volando, o algo que no existe. Yo jamás he podido alucinar. Lo que yo he visto es una introspección dentro mío, hacia adentro, a momentos previos de mi vida, de mi adolescencia, mi infancia, quizás a recuerdos de lo que podría llamarse otras vidas, ¿no? Pero hay un factor común en todo esto. ¿Por qué los individuos sin sugestión, ¿no? Ahora hay tanta prostitución de muchas cosas por internet que pueden confundir, pero la gente que yo he visto en experimentaciones, de gente muy alejada de la tecnología y todo, ¿por qué siempre tiene la visión de las serpientes? ¿Por qué siempre la visión reptiliana? ¿Por qué se repiten en los individuos? Así no tienen alguna creencia, ven reptiles, o siempre, y pueden buscarlo los que me estén escuchando, ¿por qué las personas que toman ayahuasca DMT ven ojos? Desde el famoso ojo que todo lo ve, hasta ojos de diferentes formas. ¿Por qué siempre se repite si fuera una alucinación? ¿Por qué siempre este arquetipo? ¿Ok? Y en las tomas que yo he hecho, por eso en la imagen de mi libro, hay seres que evidentemente se ven que son formas de este planeta. Y de mi experiencia propia, que siempre la sigo analizando, y experiencias de otras personas que he tenido cercanas a mí, ven seres tipo alienígenas o seres de otros universos, que quizás los indígenas, en la falta quizás de información moderna, decían, nosotros vemos a nuestros dioses, ¿verdad? Vemos a nuestros dioses, pero siempre hubo una conexión de esta planta con otras realidades, ¿no? Ahora, para mi teoría propia, que puedo estar muy equivocado, por eso la comparto con humildad, no quiero pasar encima de nadie, aunque yo tengo quizás un conocimiento muy cercano a todas estas personas, pienso que quizás uno ve esta cuestión reptiliana quizás porque nos conectamos con nuestro ADN, que lleva un recuerdo reptil. Todos nos conectamos quizás a una parte del cerebro reptil, el cerebro reptiliano. Quizás nos estamos conectando realmente a una cuarta dimensión donde está toda esta fauna espiritual, intergaláctica, o como se quiera llamar. Entonces, en síntesis, es lo que yo te puedo decir de una manera coloquial. Seres que tienen la posibilidad de aparecerse en una situación de tipo transdimensional o como si fuese un sueño,
¿no es cierto?, una alucinación, ¿no es cierto? En esos ámbitos no normales, estos seres aparecen, pero se los califica como negativos sin el uso de DMT. O sea, los porcentajes cambian. Entonces, no solamente cambian los porcentajes, sino cambia la fauna de los seres que aparecen. Sin droga aparecen seres que no aparecían en el estudio con DMT, que son nuestros amigos, los reptilianos. Eso lo mencioné el estudio. Aparecen No los aparecían humanoides, con los DMT. humanoides. Eso aparecen aparecen palabras que en el otro con DMT no aparecen, como demonios, seres desencarnados. O sea, ven que el fenómeno, la mecánica, la forma de hablar tipo mayormente tipo telepática, o sea, todo el escenario es el mismo, pero cambia la naturaleza del encuentro. Aunque, y con esto se refieren a lo que dice John Mack, dice que las experiencias negativas comienzan siendo negativas, pero que luego mejora. Lo cual sabemos por qué, ¿no? Sí, no lo entiendo. Es llamativo porque acá en la encuesta habla de el 80%, 80% tienen experiencias con entidades, ¿sí? Y lo más llamativo que lo que sería acá específicamente alien extraterrestre, el 39% de las personas tienen encuentros con entidades alienígenas. Es altísimo el porcentaje. Ahora, sin embargo, las entidades más fantasiosas, que sería el gnomo en un 5%, el hada en un 8% y el elfo en un 14%. Son porcentajes bajos. Sin embargo, las entidades alienígenas hablan de un 39%. Y una cosa llamativa es que lo que dicen ellos es que justamente los que en el DMT no se encuentra lo que tradicionalmente nosotros decimos los grises, el EVE, el dron extraterrestre biológico, no figuran en el DMT. ¿Y por qué no figuran en el DMT? Porque son de la 3D y el DMT se conecta con otro tipo de dimensiones. Entonces parece que este paper científico se ensolapa en forma dinámica con todo lo que nosotros venimos hablando. Entonces, ¿el DMT es un psicoactivo alucinógeno o realmente es más real que la realidad? Porque no hablamos nosotros de entidades alienígenas, sino lo hizo un paper científico con gente de la neurociencia. Inclusive este paper científico, al final, como todos los papers científicos, según que me explicó acá el Luciano, que tiene mucho conocimiento, tienen la bibliografía donde ellos evocan o, digamos, incurren a bibliografías para seguir con su experiencia. Y una de las bibliografías está en los libros de John Mack. Como vos habéis dicho, John Mack era, porque falleció, un experto en la salud mental, un psiquiatra de la Universidad de Harvard, psiquiatría infantil. O sea, un psiquiatra da a entender el John Mack que realmente cuando él hace sus hipnosis, recurre con la herramienta de la hipnosis, da a entender que sí, que los pacientes, él cree que esto es real, que no es un invento, no es una esquizofrenia. Nada más y nada menos que John Mack, un científico, un señor de la ciencia, un experto en salud mental, admite que estas abducciones son reales. Y dentro de esas abducciones, los bichos que se ven en esas abducciones son exactamente iguales que el paper científico en esta encuesta que la gente toma DMT. Es interesante aclarar que esto comienza, por supuesto, con una teoría de Strassman que a través del estudio de la melatonina
inicialmente. Después se despliega a través del trabajo de la producción endógena del DMT a través de la glándula pineal. Y trabaja de alguna manera con voluntarios de manera intravenosa con diferentes cargas, ¿sí?, de concentración de DMT y de placebo, que lo trabaja a través de un programa de bioestadística aleatorio, donde designa a los voluntarios, ¿sí?, al azar, y a doble ciego. Doble ciego significa que ni los voluntarios ni él conocían cuáles eran las concentraciones o placebo que se tomaban en los voluntarios, solamente lo iba a tener el farmacéutico, estamos hablando otro profesional, a sobre cerrado, lacrado, para poder comenzar los estudios con respecto a los relatos de la percepción de cada uno de los voluntarios. Ese trabajo realmente es sumamente avanzado a nivel científico, porque ya estamos avanzando sobre un trabajo a doble ciego, como tanto que estamos hablando ahora justamente con el tema de las vacunas, que se trabaja a doble ciego, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las vacunas de lo que nos está pasando ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, justamente ese trabajo lo arrancan de esa forma para no generar algún tipo de respuesta al voluntario, ni siquiera a ellos poder inducir al voluntario a lo que iba a sentir, procesar o ser inoculado en ese momento. Eso es de suma importancia en el trabajo de esto, más la parte estadística de qué es lo que observan, de qué es la percepción que sienten, lo que sienten, y bueno, ahí es donde está ligado justamente, en el caso mío, que es la parte que yo conozco realmente bien, que es el tema de la meditación, ¿sí?, donde uno evidentemente puede generar niveles de producción de DMT y evidentemente sucede una inhibición de la enzima que degrada el DMT, la monoamina oxidasa, a lo que permitiría poder ingresar a estados de percepción ampliados de una multirrealidad, que es parte de lo que observan muchos de los voluntarios de esta experiencia, y que luego esta experiencia de que tiene ya varios años atrás, de Rick Strassman, va a ser corroborado por un estudio de abril del 2020, que es lo que nosotros estuvimos hablando en el programa pasado, sobre 10.000 voluntarios, donde ya ahí los niveles de estadística que utilizan son muchísimo más amplios que lo de Rick Strassman, por otra vía, no es la vía de la inoculación intravenosa, y con una filtración de personas que podrían tener algún aspecto en el cual no favorecería esta estadística, y llegan a la suma de 2.600 personas de todos los niveles, de todas las clases, de todas las etnias, religiones y hasta incluso ateos. Y ahí cobra dimensión este tremendo trabajo que hace Rick Strassman a través del tiempo, donde en el 2020 surgen las mismas
visualizaciones, las mismas percepciones sobre 2.600 personas, donde aparecen estos seres o entidades autónomas, o sea que existen por sí mismas, ¿sí?, que tienen los aspectos que relatan los abducidos o los que son visitados de dormitorio, donde aparecen estas entidades reptiloides, aparecen estas insectoides, aparecen este tipo de relación que puede llegar a haber entre un aspecto muy, muy importante, que es la falta de emociones en estas entidades, la falta de la sensación de amor. También se conoce este aspecto, las camillas, los lugares aparentemente ultramodernos, ¿sí? Todos estos aspectos son todos los que también relata otro psiquiatra que nosotros conocemos muy bien, que es John Mack. John Mack, psiquiatra muy prestigioso de Estados Unidos, relatan las mismas percepciones que lo que hace Rick Strassman, lo mismo que este trabajo de abril del 2020, que es un paper científico que está en el Handbook, aparece en Handbook of Chemistry, el Handbook de Química, que es donde se patentan y aparecen todos los estudios y journal que se hacen a nivel mundial